Pero otra explicación de otro autor es que la creencia, animismo es la creencia que todos los objetos naturales tienen vida por espíritus. Tal creencia toma muchas formas. Objetos naturales en la naturaleza tienen espíritus distintos. Cada piedra, árbol y nube puede tener su propio espíritu. Los espíritus tienen personalidad y género. Es decir, son masculinos o femeninos. La creencia en una diosa poderosa, por ejemplo, madre de la tierra. O en Ecuador se llama, en la forma de Quichua se llama Pacha Urchu, pero mezclando Quichua y castellano y español, ellos tienen Pachamama. Ella es la diosita de la tierra que ellos adoran. Ellos no siembran maíz, ni papas, ni nada así, sin ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Pachamama. Los Quichua de la sierra no beben, no toman toda una bebida. Las últimas gotitas ellos ponen en el suelo como ofrenda a Pachamama. Ellos no fuman todo el cigarrillo. Ellos ponen una parte en la tierra como ofrenda a Pachamama. También con la comida. Es una manera para proteger su vida, su cosecha, sea que sea, pero este es animismo. Los espíritus pueden ser benévolos, es decir, hay espíritus en el mundo que quieren bendecirnos, quieren traer lo bueno. O pueden ser malévolos. Hay espíritus en el mundo que quieren causar daño. Espíritus dañinos. Entonces necesito evitar la presencia de ellos en mi vida. Por eso yo hago todo lo posible para evitar problemas con este tipo de espíritus. Y ellos tienen también neutrales, ambivalentes, ambivilosos. Es decir, ellos están buscando un chamán que puede llamar un espíritu ambiviloso para ayudarme. Porque él ni es malo ni es bueno, él es neutral y el espíritu puede llamar a esa persona para ayudarme, o ese espíritu para ayudarme. Por eso, hermanos, cuando nos vayamos a culturas así, sin tomar en cuenta su animismo, sin tomar en cuenta de que ellos creen cosas así, y estoy predicando mi sermón diciendo, los que quieren aceptar a Cristo, el Espíritu Santo va a vivir en usted el resto de su vida y el Espíritu que está en usted es más poderoso que cualquier otro espíritu en el mundo. Él es el Espíritu Santo de Dios y Él vivirá en usted. Y todo el mundo quiere tener ese espíritu, porque la meta de su vida es tener los espíritus más poderosos en su vida. Ellos no están arrepintiéndose de sus pecados, no entienden quién es Jesús, qué hizo Jesús, no son nacidos de nuevo, solamente están invitando la ayuda de un espíritu tan poderoso. Eso es lo que pasa. Y muchas veces somos contentos porque mucha gente levantó la mano, pero no son cristianos. Necesitamos entender lo que ellos están escuchando cuando estoy hablando. Necesitamos ser orientados hacia el receptor, hacia la persona que está escuchándome. ¿Qué entiende él cuando estoy predicando? Animismo es un sistema, por eso, es un sistema de creencias en seres y fuerzas. Vamos a explicar la diferencia. Que tienen poder para controlar asuntos de personas en el mundo de hoy. Ellos necesitan descubrir cuáles son y ellos quieren determinar el futuro o manipular los poderes que hay. Hay características, porque son muchos aspectos de animismo por todo el mundo, pero tienden en cosas comunes.
o comunes. Por ejemplo, cosas que tienen en común, características de las religiones tradicionales. Cosmología general. La cosmología general yo voy a demostrar con una gráfica después de este tipo de diapositiva, pero ellos entienden el universo y los espíritus en una manera que hay un eco de esa idea en todos los aspectos de animismo. Pero conceptos de tiempo. Ellos no piensan en el tiempo como nosotros, es decir, tenemos el pasado, el presente y el futuro. Por lo general, ellos enfocan en el pasado y los antepasados. Y el presente es lo que estoy experimentando en este momento, lo que acabo de experimentar y lo que viene ahorita, pero ese es presente. El futuro no existe. Hay culturas en África que ni tienen tiempo en su forma de gramática. Ellos ni tienen tiempo futuro, pero tienen 17 tiempos pasados. Depende de pluscuamperfecto o que sea. Muchas maneras para hablar del pasado y un solo tiempo para referirse al presente más o menos, pero no piensan en el futuro. Están enfocados en el pasado. Un concepto de un Dios trascendente. Por ejemplo, entre los Incas, antes de llegar Francisco Pizarro en 1532 en Perú, los españoles, ellos creían que había un Dios creador. Se llamaba Viracocha. Viracocha vivía entre ellos, pero Viracocha era un Dios piadoso, muy santo, el Dios trascendente, pero él no podía vivir entre ellos porque ellos eran hombres pecaminosos. Por eso Viracocha se fue. Y se fue caminando por el mar, diciendo, algún día regresaré en la misma manera que yo he salido. Y Viracocha era más alto que nosotros. Él tenía pelo en su cara, una barba, digamos, porque los indígenas de Ecuador no tienen pelo en la cara. Él tenía ojos más claros, él tenía piel más clara que ellos. Y cuando los españoles llegaron, ellos estaban pensando, por lo menos, son mensajeros de Viracocha, regresando para visitarnos. Y algo interesante, hermanos, entre los grupos indígenas aquí en México, cuando llegó los conquistadores aquí, habían creencias más o menos así también. Un Dios trascendente que se fue, que no vive entre nosotros, pero hay un creador. Y por lo general solamente los sacerdotes del grupo indígena están adorando, haciendo interacción con ese Dios trascendente. La gente general, por lo general, la gente común, por lo general, no. Ellos tienen otros dioses o poderes, pero este Dios trascendente, ellos creen que existe. Este concepto sí existe, pero un mundo espiritual, este medio que hemos excluido para ellos, hermanos, es todo el mundo. Es un mundo espiritual. Ellos creen que hay muchas más personas en esta aula en ese momento que podamos ver. Hay espíritus de personas que se murieron ayer o hace 3 años. Hay poderes, hay espíritus creados, inmundos y etcétera. Pero por toda esta aula, ellos creen que están aquí. Pero la mayoría de nosotros no hemos considerado su presencia durante esta clase. Pero ellos sí, siempre piensan en esas cosas. Por eso no dicen muchas veces en algunas tribus, ellos no mencionan nunca jamás el nombre de una persona que se murió. De la muerte en adelante no podemos decir su nombre porque Él está aquí. Y si mencionemos su nombre,
él va a vengarse, él va a traer problemas. Ellos tienen intermediarios específicos en la cultura para comunicarse entre el mundo invisible y el mundo visible. Chamanes, medios, curanderos, sacerdotes, varios tipos. Y algo interesante para entender en ese momento. Usted ha llegado a una comunidad, hay puro animismo, y usted está predicando el Evangelio de Jesucristo. Usted está orando a Dios cada día. Usted está leyendo en silencio la palabra de Dios y después usted está orando. Cuando ore, usted está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en los cielos, etc. Usted está enseñando que cuando moramos podemos vivir en el lugar con Dios, y etc. Y ellos, en su mente, en su cosmovisión, en su perspectiva, usted es uno de estos. Ellos piensan, ellos atribuyen a usted el estado de un chamán o un curandero o un medio o un intermediario. Usted es una persona que puede comunicarse con los difuntos. Aunque usted no lo sabe, esa es la manera de que ellos están tratando el misionero. Aún peor, sabe que ellos son una cultura de miedo, porque hablamos de miedo, vergüenza y culpa. Ellos son culturas de miedo. Y como les dije, la persona con más valor de todos, más valioso en toda la comunidad, es la persona de poder. ¿Quién es la persona de poder? El chamán. Pero usted ha llegado como otro chamán. Entonces el chamán que existe es su enemigo. Él quiere borrar la presencia tuya de su aldea, de su comunidad. No estoy diciendo, hermanos, que debemos creer todo lo que animismo cree. Pero ellos quieren dar honra, placer, sacrificio, servicio, oración, obras buenas y etcétera, a espíritus inmundos. Y Satanás es Dios de este mundo, según la palabra de Jesús. Él es príncipe del aire. Él es una de las potestades, poderes. Y los chamanes son amigos de él. Y aunque el chamán no me puede causar daño, y aunque Dios es más poderoso que Satanás, yo no. Y no debemos meternos en una lucha con Satanás sin las instrucciones de Dios que debemos hacerlo. No debemos buscar una lucha con Satanás por nuestra propia cuenta. ¿Qué pasó con los 7 hijos de Esgeba en Hechos cuando ellos lo hicieron? No debemos, hermanos, yo podría decir, si tuviéramos tiempo, yo podría decirles historias de hermanos que conozco yo que han sufrido mucho, que por su propia cuenta ellos hicieron mano a mano con Satanás en una comunidad y ellos sufrieron mucho. Yo sé que el chamán no me puede causar daño, pero yo por lo menos debo ser consciente que el chamán me considera su enemigo. Aún peor, los demás en la comunidad no quieren ser mi amigo porque ellos no quieren ofenderle al chamán. Entonces, hermanos, ustedes por lo menos deben ser conscientes de esa realidad, pero hemos excluido el medio. No consideramos que ni existe cuando llegamos para ministrar en la comunidad. Esta es su cosmología general
este Dios trascendente, pero miren esta gráfica que los demás no tienen nada que ver con Él porque no hay una conexión. Él está ahí, Viracocha, en lo más allá, sea que sea, Él está ahí. Aquí se ve el mundo de muertos vivientes, y esa es la palabra que utilizan para hablar de personas que se murieron en cuerpo, pero su espíritu sigue en fuerza. Difuntos personalizados, es decir, conozco el nombre, conozco a esa persona, él muere, entonces su nombre sigue en fuerza y él está con nosotros. En algunas tribus en África, ellos ponen el cuerpo del difunto debajo del piso de la casa de él. Porque él sigue en la casa, pero su cuerpo se acabó. Entonces ellos van a poner su cuerpo, entumbar su cuerpo debajo de la casa, pero él vive todavía. Y como les dije, creo hay una tribu en Vietnam donde ellos no quieren que el espíritu quede en casa. Ellos tienen miedo de él. Ellos no quieren que el espíritu se quede. Por eso, cuando una persona muera, ellos cubren la puerta principal de la casa. Y en el otro lado de la casa, ellos están abriendo nueva puerta para que el espíritu no puede encontrar la puerta para entrar, según su creencia. Eso es lo que hacen. Entre los quichuas de Salasaca en Ecuador, hay un grupo de quichuas. Cuando una persona muere, ellos llevan el cuerpo del difunto directamente en una línea recta al cementerio para entumbar el cuerpo. Ellos no quieren que el espíritu pueda desviarse y continuar entre ellos. Y a veces, hermanos, ellos están llevando difuntos por su jardín, por su casa, si sea necesario, pero para mantener esta línea directa al cementerio. Ellos creen mucho en esos difuntos personalizados. Espíritus. Esos son espíritus, no sabemos quiénes son, sus nombres. Espíritus creados son espíritus como demonios, más o menos. Espíritus que nunca jamás eran seres humanos, pero siguen con poderes y fuerza entre nosotros. Hay personas que pueden comunicarse con nosotros y con ellos. Esas personas son personas muy importantes en la comunidad. Y aquí tenemos el reino de la humanidad terrenal. Entonces, para nosotros tenemos ese mundo y tenemos ese mundo, pero no pensamos en ese mundo. No estoy diciéndoles que deben aceptar ese mundo. Estoy diciendo que debe ser consciente de que eso es lo que ellos creen para que pueda ministrar con eficaz y para que pueda evitar la mezcla, el sincretismo. Cuando usted esté predicando y ellos están recibiendo su enseñanza con el trasfondo religioso que ya tienen. Por ejemplo, uno de los videos que vamos a ver, Dios mediante, hoy día por la tarde es un video que se llama Itao. En este video, Itao, un misionero se va a Papúa Nueva Guinea para evangelizar una tribu de salvajes, caníbales, personas que han vivido en la misma manera por siglos, en pura selva. Y él tiene que aprender su idioma porque él va a traducir la Biblia entre ellos. Pero él necesita evangelizar a la tribu también. Pero ellos creen que toda la raza humana salió de la unión de dos tipos de pájaros en la selva. Dos tipos de pájaros tenían relaciones y seres humanos salieron. Esa es su creencia. Ellos enseñan desde hace siglos
mito, los antropólogos llaman una historia así, mito de origen. Eso es lo que creen, la origen de sus, no solamente su tribu, sino todos los seres humanos. Ok, esa es la creencia. Pero él, imagínense, él llega y él predica Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito, etc. Y al salir de ese sermón, todo el mundo levantó la mano, ¿ya? Creo que él quiere que levantemos la mano. Entonces, levantaron la mano y él se fue. Y ellos estaban preguntándose, ¿cuál de esos pájaros nos amó tanto que nos dio su Hijo unigénito? Porque están tratando de entender el mensaje con la plataforma o el trasfondo religioso que ya tenían. Y él no lo sabía en el principio. Pero no es lo que él hizo en el video. Vamos a ver qué hizo. Pero es lo que muchos misioneros hacen. Solamente vienen y prediquen en una manera que tiene sentido en su hogar natal, pero sin entender lo que ellos creen. Solamente estoy diciendo, hermanos, en antropología cultural, estamos enseñando lo que creen muchas personas en el mundo para que cuando ministremos podemos tener fruto que dura porque estamos haciéndolo en una manera correcta. Fuerzas impersonales para hacer lo bueno o lo malo. Como les dije, cada persona tiene mana o samai, una fuerza sobrenatural que opera detrás de toda actividad humana en el mundo. Ellos creen que cada persona tiene una parte. Es posible que su mana es muy fuerte. Diríamos, por ejemplo, Adolfo Hitler tenía mana muy fuerte. Diríamos quizá Bill Clinton, muy fuerte. O Saddam Hussein, muy fuerte. Personas que pueden persuadir la muchedumbre. Fidel Castro, muy fuerte. Hugo Chávez tenía samai o mana muy fuerte. ¿Ya? Esas son personas con mucha mana. La mayoría de nosotros no tenemos tanto, pero algunas personas tienen mana muy débil y ellos sufren muchos problemas en la vida, entonces ellos necesitan mejorar su mana. A veces tiene mana muy débil porque usted está viviendo una vida pecaminosa según el grupo y por eso usted está sufriendo. Pero, hermanos, Satanás tiene sus maneras para esforzar o para dar ánimo, para utilizar una palabra, para animar o dar más ánimo a una persona o a una creencia. Si puede animar a sí mismo, él lo hace. Esa es la manera. Por ejemplo, entre los indígenas en los Estados Unidos, ellos siempre estaban sembrando maíz y comieron mucho maíz. Fue en cierto sentido, fue un producto religioso entre los indígenas, no solamente de los estados, sino de todas las Américas. ¿Ya? Maíz es un producto indígena, es un producto que tiene mucho que ver con muchas culturas. Pero ellos estaban haciendo un hueco, semilla, al cubrir el hueco, otro hueco, granos de maíz, al cubrir y ellos estaban sembrando por todo un terreno su maíz. Ok, debemos esperar la cosecha. Pero ese tribu más animística estaba diciendo, no es justo hacerlo. No debemos llevar de la tierra sin ofrecer algo a la diosita o los poderes. Entonces ellos hicieron un hueco al poner algunos grados y una ofrenda. Y su ofrenda puede ser un pescadito que han sacado del río o del mar o algo así. Ellos pusieron este pescadito y ellos cubrieron esos granos de maíz. Y ellos sembraron todo su terreno con un pescado o un tipo de abono en este hueco como ofrenda.
¿cuál de las dos tribus tenían la mejor cosecha? Claro, porque se cambió en abono para tener una cosecha mejor y las demás estaban dándose cuenta, eso es lo que debemos hacer. Necesitamos honrar la diosita. Entonces ellos empezaron a hacerlo y por todo el mundo tenemos formas de animismo que son geográficamente específicas. Por eso cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, siempre tenían la tentación de meterse en la adoración de los demás, porque ellos entendieron cómo ser granjeros y cómo tener la mejor cosecha, porque habían vivido en esa parte del mundo muchos años. Los israelitas no, ellos eran esclavos haciendo ladrillos, no granjeros. Entonces, para tener buenas cosechas como ellos tienen, debemos adorar los dioses que ellos adoren. Y ellos siempre estaban mezclándose porque las religiones de los pueblos en la tierra prometida, antes de la conquista, eran personas animísticas adorando a los dioses de agricultura en la misma manera. Y siempre tenían cosechas mejores y siempre había una tentación para tener lo que tienen. Si no lo cree, hermano, solamente tiene que evaluar lo que tenemos hoy en día en cristianismo. Personas en nuestras iglesias anhelan lo que el mundo tiene. Y tienen envidia porque este hombre de negocios, él tiene tantas cosas, tantos carros, 3 casas. Y él tiene dinero para volar a Mickey Mouse cuando quiere. Él está haciendo muchas cosas. Y estamos en la misma empresa. Yo debo hacer lo que él está haciendo, aunque yo soy miembro de la iglesia. Hermano, este es mi negocio. Yo necesito ser mentiroso en el negocio. Yo necesito robar y hacer cosas deshonestas, pero ese es mi negocio, no es mi cristianismo. Y tenemos muchos cristianos que están haciendo los dos. Hasta tener pare de sufrir. Pare de sufrir es, bueno, no voy a meterme en ese lío, hermano, pero pare de sufrir está engañando a muchas personas, guiando muchas personas al error en el nombre del dinero. Sí, hermano. Me pregunto, hermano, hasta dónde en las iglesias, y quizá me proyecto y hablo solo de la iglesia donde yo soy pastor, hasta dónde la palabra Dios, la palabra Biblia, la palabra culto y conceptos de este tipo son más un aspecto animista o animístico para algunas personas, en donde, por ejemplo, tengo que ir a la iglesia si no me va a ir mal en la semana. Si no leo la Biblia, Dios no me va a bendecir. Es decir, hay verdades escondidas, hay mentiras escondidas ahí. Y ese es el problema. Por ejemplo, yo mencioné que ni toman toda una Coca-Cola, por ejemplo. Las últimas gotitas van a poner en la tierra. Pero aún entre los pastores evangélicos lo hacen en Ecuador, en los Andes. Y ellos dicen, no, hermano, es lo que hacemos. En los Estados Unidos tenemos la misma cosa, pero nadie quiere sentarse en la fila número 13 de un avión. Muchos edificios no tienen piso 13, 12 y 14 y ya. Entonces tenemos la misma idea, aún equipos de béisbol en una universidad cristiana y son bien comprometidos los jugadores a su iglesia, pero durante el partido
Ellos tienen sus gorras en una manera específica, no van a afectarse durante esa serie de juegos o ellos van a utilizar este medio abajo y este medio arriba y están haciendo todo lo de superstición, y hasta que tener una propaganda de cerveza en los Estados Unidos que dice mucho de esas prácticas y hábitos de personas tienen y dice que solamente es extraño si no funciona. Pero ellos admiten que el mundo lo hace y aún en la iglesia. Entonces estaba en Lomas Verdes enseñando una clase y estábamos tratando este tema y les pregunté, hermanos, entre ustedes aquí en México, entre sus comunidades, ¿cuáles son los aspectos en la iglesia que ustedes siguen haciendo que no son bíblicas? Y en cierto sentido es animismo. Y tenemos mucho en Gringolandia. No estoy diciendo que somos inocentes, somos uno de los peores, pero estoy buscando en varias partes del mundo cuáles son las manifestaciones aquí. Y una muchacha, una hermana me dijo, bueno, hermano, en nuestra iglesia, en la comunidad, en el pueblo donde vivo yo, tenemos la práctica o costumbre, cuando alimentemos el fuego con la leña, empezamos con la parte de la leña más gruesa. Porque si empecemos con el otro lado, ellos utilizan un tronco entero, ellos no tienen leña cortada así. Ellos empiezan con la parte más gruesa, porque si empecemos con la parte más delgada, nuestros bebés cuando nacen van a salir pies primero y van a morirse, según la creencia. Entonces debemos alimentar el fuego con la parte más gruesa para que nuestros hijos salen cabeza primero para vivir. Y otro hermano me dijo, hermano, cuando matemos un cabrito para tener una parrillada, no sé cómo se llama en esa parte de... ¿Cómo? Fritada. Él dijo que los cuchillos que utilizamos para matar el cabrito y para preparar la carne y todo, ponemos en el fuego en la forma de una cruz para proteger las personas que comen el cabrito del espíritu del cabrito. Es lo que hacen. Hermanos, este es puro animismo. No es bíblico, no debemos permitir, regresando a la pregunta del hermano Alfredo, no debemos permitir que lo hacen. Yo sé que lo hacen, tanto en los Estados Unidos como en todas las partes del mundo, pero al darse cuenta de que están haciéndolo, eso es lo que se llama un momento para enseñar. Hermanos, debemos utilizar esto, no queremos dar vergüenza a la hermana que lo hizo, pero debemos considerar bíblicamente qué estamos haciendo con este hábito, esta costumbre. Yo era niño, veía mucho para apaciguar las tormentas que la gente salía con cuchillos a cortar la lluvia. Ajá, sí, claro. Y dice en el sur de los estados de donde soy yo, cuando una mujer está dando a luz un bebé, debajo de la cama ellos ponen un cuchillo. No en la forma de cruz, pero un cuchillo para cortar el dolor en medio. Cosas así. Y tenemos muchas cosas que hacemos tradicionalmente y no estamos creyendo, solamente hacemos por tradición. Y estoy diciendo, regresando a la pregunta, a veces está bien, porque no estamos creyendo en ninguna manera. Pero hermanos, algunas personas en la iglesia piensen como la misionera con las velas. Algunas personas, testigos, piensan, ellos siguen creyendo en esas cosas, pero me dijeron que no, ya son cristianos, no debemos hacerlo. Entonces hay que tener cuidado, no solamente por los cristianos, sino por los demás que no pueden discernir la diferencia. Ya. Y hermano. En un lugar en Michoacán, ellos el día 24 de junio, se visten de rojo y hacen procesiones y en la noche llueve. Dicen ellos que si no se hacen no va a haber lluvias para Ya.
Por ejemplo, no sé si lo hacen aquí, pero por toda América del Sur, yo he visto, ni siquiera puedo decir cuántas veces en Ecuador, pero mi amigo que es misionero en Argentina me dice que es igual ahí, y yo he visto en Perú muchas veces. Cuando hay un ovejita, o cuando hay un caballito, o cuando hay un perro que da a luz muchos crías de ella, hay casi inmediatamente, o cuando su esposa da a luz un bebé, hay que poner algo de rojo alrededor del cuello para proteger de la envidia, del mal ojo, ¿ya? De otra persona. En la mano, en la muñeca, hay pulseras o braceletas de color rojo. Y yo vi a un bebé, me imagino que él tenía unos 15 días, recién nacido, y tenía el color rojo pintado en la nariz, ¿cómo se llama esta pintura de uñas? En la nariz, me imagino que se quemó, pero en la nariz, utilizando esta pintura para evitar la envidia, mal ojo, para causar un problema en la vida. Y cuando usted compra un nuevo carro, hay que atar un pedazo de tela roja en el carro para evitar cualquier problema. Este es animismo, hermanos. Sí, hermano. Hoy en día los artistas aquí en México traen una pulserita roja en la mano izquierda para las malas vibras. Chequen en la tele. Sí. Traen algo para que ahuyentar las malas envidias y todo eso, y prosperidad y todo eso. Está entrando mucho hoy en día. Y empezó este año. Ya, entonces regresando, una vez más estoy regresando a la pregunta del hermano Alfredo, pero imagínense, yo tengo este vaso de agua purificada y la ilustración que les di, aquí tengo otro vaso de veneno, y en ese vaso de veneno es un tipo de veneno tan poderoso que una gotita mataría 10 hombres fuertes, ¿ya? Pero es un vaso de puro veneno. Si esta sea agua purificada, ¿cuántas gotitas de veneno está bien poner en este vaso, en esa botella? Si yo voy a tomar, y toda mi familia va a tomar, ¿cuántas gotitas de veneno debemos poner en esta botella? Ninguna. Entonces en la iglesia, ¿cuántas gotitas de animismo están bien? No debemos permitir animismo en ninguna manera, pero yo sé que a veces no es animismo en sí, es la tradición, es la manera de hacerlo. Pero por lo menos debemos enseñar para que todo el mundo entienda. Por eso cuando estoy bautizando, yo enseño a cada persona, por si acaso hay un testigo, alguien que está aquí de visita, que no entiende lo que hacemos en bautismo, yo les enseño, hermano, esa agua no es agua mágica, ni nada así, no va a salvar a nadie. Eso es lo que hacemos para proclamar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Estamos demostrando que son muertos, resucitados para vivir una nueva vida en Cristo. Pero el agua no salva. ¿Todo el mundo entiende? Ok, y empezamos. Pero estoy diciéndolo igual con animismo. Cuando al ver animismo en la iglesia o entre mis hermanos, y siempre voy a hacerlo porque se ve en todas partes, yo debo utilizar el momento para enseñar. Sí, hermano. Cuando a mí pasó en una ocasión, una hermana nueva de la iglesia tenía a su nieta enferma, con problemas de cáncer, le iban a llevar al primer tratamiento, y ella quería que oráramos por todas las aguas para que fueran bendecidas. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer eso? Yo le dije,
la oración es suficiente, no necesita absolutamente nada mágico en la cuestión del agua. Si ora con fe, Dios puede orar de esa manera. Pero todavía hay personas que creen mucho sobre eso. A veces vemos personas, mujeres embarazadas, por ejemplo, con un seguro, o niños con un listoncito rojo por la cuestión del IVA, o toma al revés en el vaso para que el hijo se te vaya. Entonces, todo ese tipo de cosas, esas son las pequeñas Ya, en mi caso, cuando personas me Preguntan que participe yo en algo así, siempre les digo, bueno, hermano, déjeme explicar cómo funciona cristianismo. Y yo explico que no debemos hacer cosas así. No necesitamos hacer cosas así. Explico que Dios es soberano, todopoderoso. Y al terminar con esta presentación, yo voy a decir cuál es la perspectiva bíblica sobre todas esas cosas. Pero estas perspectivas que yo voy a mencionar al fin es lo que les digo. Entonces les da confianza. Hermanos, no necesitamos orar por su grifería. No necesitamos orar por cada esquina en cada habitación. No necesitamos pasar por todo, orar por cada camisa que va a llevar puesto esa semana. No necesitamos hacer esto. Debemos poner todo en las manos del Señor. Debemos orar que los médicos tengan destreza más allá de su entrenamiento y experiencia. Que el Señor les bendiga, que el Señor hace todo lo necesario. Pero vamos a confiar en Él, no en lo que podemos hacer. Porque si estemos confiando en lo que puedo hacer, siempre voy a tener miedo si yo me he olvidado algo. Oramos, y siempre estoy muy preocupado. No, hermano, o Dios es Dios o no es Dios. Y si Dios es Dios, Él es todopoderoso. No existe ninguna molécula ni detalle del universo fuera de su control o Él no es Dios. Si algo puede ocurrir que sería una sorpresa para Dios, Él no es Dios. Aunque yo tengo esta camiseta puesta hoy día por mi propia voluntad, mi libre albedrío, yo he escogido y estoy llevando puesto esta camisa hoy día. Dios estaba encargado de todo aspecto del universo. No hay paz. Hermanos, no hay ni la posibilidad de paz afuera de esta confianza en Dios. Porque siempre estoy confiando en Dios y lo que yo puedo hacer. Déjeme decir cuáles son estos. Rápidamente podemos hacer el refrigerio en unos 4 o 5 minutos. Pero fuerzas impersonales para hacer lo bueno o lo malo, es su propia fuerza, su propia ánima, y también brujería. Pero brujería es un acto interno, psíquico, consciente o no, con propósito malicioso, heredado y sobrenatural. Por ejemplo, en África había un hombre, los policías llegaron a su casa para llevarlo a la cárcel y lo acusaron por haber matado a otro hombre. Y él dijo, no, soy inocente, yo no he matado a nadie. Y ellos le dijeron, pero él se murió misteriosamente y usted caminó por su aldea ayer, ¿no es cierto? Sí, yo caminé por esa aldea, pero no hice nada. Pero su mamá era bruja, ¿no es cierto? Sí, mi mamá era bruja. Y usted odiaba a ese hombre que se murió, ¿no es cierto? Sí, admito que yo lo odiaba. Entonces usted también es brujo y usted lo hizo pensando mal
de él al pasar por su aldea y él se murió. Y él se dio por vencido y se fue a la cárcel, porque ni él sabía que era brujo. Pero el brujo puede causar problemas. Por eso, hermanos, son tan poderosos y la gente tiene tanto miedo de los brujos y las brujas, porque ellos pueden causar daño solamente con sus pensamientos. Hechicería es distinto, hermanos, es diferente. Hechicería es externo, es consciente, de propósito malicioso, es aprendido y mágico. Utiliza, bueno, vamos a ver varios tipos de hechicería, pero hechicería, por ejemplo, en algunas tribus, si hay un hijo con autismo, o hay un niño que tiene pesadillas cada noche, está sufriendo, ellos dicen, los espíritus están diciéndonos que él es el escogido. Y ellos llevan este niño al hechicero diciendo que él es el próximo. Usted tiene que enseñarle lo que hace para hacer hechicería, pero es algo que hacen, es consciente, de propósito, malicioso, aprendido, mágico, y tenemos magia. Manipula los poderes, lo que hacen, con metas específicos de personas, impersonal, para lo bueno o lo malo. Tienen lo que se llama magia blanca y magia negra, que puede causar cosas malas o pueden hacer cosas buenas. Cuando estuve en Nigeria hablando con algunos estudiantes en un seminario teológico bautista, y en ese entonces este seminario tenía más que 100 años. Y ese fue el seminario y sigue el seminario más grande, más antiguo en todo el continente de África. Y estos estudiantes estaban diciéndome que hay una iglesia evangélica muy grande en la ciudad en la costa que se llama Lagos. En Lagos hay una iglesia muy grande y el equipo pastoral cada semana, entre semana, un día, martes, miércoles, jueves, ellos se van a un terreno, una cancha, donde ellos sacrifican una vaca en una ceremonia de magia negra, lo que ellos llaman juju, o magia blanca, pero en este caso ellos dicen que es magia blanca, haciendo su juju con esta vaca, y ellos ponen la vaca en una tumba y ofrecen esa vaca, no a Dios, sino a los poderes. Y yo era muy sorprendido, por supuesto, y les pregunté, ¿cómo pueden hacerlo un equipo de pastoral evangélico? Y ellos, inocentes, me dijeron, bueno, es magia buena para tener más personas en el culto, para que tengan éxito en la invitación y para que puedan hacer que oren, pero que lloren en el sermón y tener fuerza en las emociones de las personas. Por eso ellos involucran en esa magia blanca. Pero les dije, hermanos, ese es pecaminoso. El Señor no permite que mezclamos con este tipo de magia. Ellos, hasta hoy en día, no me creen. Ellos dicen que magia buena, magia blanca, está bien. Como si fuera Harry Potter o algo así. Ni siquiera puede imaginar que un seminario puede permitir estos aspectos. ¿Qué hacer o cómo hacerle para cambiar ese tipo de pensamiento? ¿O en qué momento es el idóneo del proceso de evangelización
para quitar ese tipo de pensamiento? Depende, son dos respuestas. En cuanto a esos misioneros, a esos seminaristas o en cuanto a miembros de la iglesia, yo diría debemos empezar enseñando la Biblia en la manera que vamos a tratar después. Yo voy a explicar cómo cambiar la cosmovisión de un pueblo, cómo podemos cambiar su manera de pensar en esas cosas. Pero eso es lo que debemos hacer con cristianos, o seminaristas o miembros de la iglesia. Pero en cuanto a una comunidad donde yo soy el flamante misionero, acaba de llegar, ¿qué debo hacer? Yo necesito hacerlo en la forma de que voy a explicar, contándoles lo que se llama la narrativa redentora. Es decir, la historia bíblica de la creación a la cruz. Porque ellos tienen su propia idea de origen del mundo, su propia idea de pecado, por supuesto, por eso su propia idea de lo que deben hacer al pecar, y etcétera, etcétera. Y ellos no ven o no entienden o no aprecian la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque tiene su propia cosmovisión. Necesitamos empezar enseñándoles de dónde es todo lo que existe. ¿Quién es el creador? Después, ¿de dónde es el pecado? Podemos explicar la caída en el pecado. Después podemos explicar qué piensa el Señor, el creador de pecado. Podemos contar la historia del diluvio. Y podemos contar todas las historias pertenentes a ellos por toda la Biblia hasta que llegara a la cruz. Y cuando lleguemos a la cruz, ellos también llegarán a la cruz. No estoy diciendo que van a aceptar a Cristo automáticamente, pero si rechazan a Jesús, ellos van a entender lo que rechazan. Ellos van a entender bíblicamente la historia de todo lo que hay. Eso es lo que debemos hacer. Podemos hacerlo bíblicamente con la iglesia o seminaristas. Pero en cuanto a culturas que no han escuchado nada, ese es el video que vamos a ver. Hermano David, hace poco apareció, pocos años, un movimiento que se llama la ley de la atracción, que tiene que ver no con algo físico o oculto, sino con una declaración de que yo puedo con mis palabras atraer mi propio consecuencia y futuro, ¿verdad? Es parte de mí mismo, moderno. Puede ser, claro, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo segundo es que sí creo que aunque tengamos en el lenguaje algún tipo de expresión, no es en algunos conceptos algo grave. Yo creo, estoy seguro que no hay alguien de aquí que no conozca su signo zodiacal. Pero que yo no conozca no significa que yo crea o practique eso. No te ventiles. Sí, hermano, Hermano, yo creo que expresiones tan modernas de los últimos años, cuestiones como estas de que yo declaro, cuestiones de estas que tienen que ver con lo mismo, o aquellas expresiones. Yo recuerdo un día que dije algo así como, híjole, está lloviendo y a veces no me resbalo. Retíralo, recházalo, porque te vas a caer. Y te caíste. No, son tipo de... No prende las plumas, si no prende las plumas no va a llover. Parecen cosas muy inocentes, pero que están metidas en el pensamiento y en la fe de las iglesias. Ya, Tengo que estudiar leyes y los pastores. bueno, la última sorpresa, y podemos ir al refrigerio, hermanos, pero la última es esta. Los antropólogos consideran religión en la misma página con estos aspectos de animismo. Y estoy muy de acuerdo. Debemos poner religión en este continuo de cosmovisión, perspectivas. ¿En qué sentido? Como les dije el primer día, cristianismo no es una religión en esa manera. Cristianismo es una relación
que tenemos con Dios. No es ellos dicen, una religión busca milagros, relaciones personales, adoración de seres personales, benévolos. Y es un esfuerzo de hombres para manipular el Dios que existe. Eso es lo que los antropólogos utilizan para describir religión. Y si esta sea religión, perfecto. Ponga religión en esa lista. Pero por favor, no ponga cristianismo en esa lista, porque el cristianismo no es así. Cristianismo no fue mi invención, no fue mi idea, fue la idea de Dios. Yo no ofrecí la ofrenda ni el sacrificio para tener el favor de Dios. Dios ofreció el sacrificio necesario para que pueda tener esa relación con Dios. Entonces, cristianismo no se ve en esa lista, pero las religiones mundiales sí, porque las religiones mundiales son invenciones o ideas de seres humanos para manipular el Dios de su imaginación. Ok. Bueno, debemos ir al refrigerio o receso, 15 minutos, hermanos, y regresaremos.